Dios me los bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente con ustedes desde el auditorio de la Iglesia de Cristo de Ebenecer Osana, Ciudad Capital, Tegucigalpa. Hoy estamos con ustedes con gozo y con alegría una vez más para poderles trasladar un tema de bendición a través de la palabra. Vamos a ver algunos versículos muy importantes. Así que muchas gracias a todos ustedes que siempre nos abren las puertas de su casa para poder entrar con una palabra de bendición. Quiero que me acompañe al Evangelio según Mateo, capítulo 21, verso 7, en la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Verso 8. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Que el Señor añada bendición a su palabra. Quiero trasladarle algo que el Señor puso en mi corazón y creo que nos va a servir a todos. Y me llamó mucho la atención de que dice la Biblia que cuando el Señor entró, esta es la entrada triunfal a Jerusalén, cuando Él entró, dice que la gente la gente puso sus mantos en el asno, en la asna que iba el Señor, y Jesús se sentó encima, mire usted, sobre esos mantos. Pero dice que la mayoría de la multitud tendió sus mantos también en el camino, no solo en el asna, sino que tendió sus mantos en el camino. Quiere decir que cada uno de ellos tenía un ropaje. Y por esta palabra yo le puse el tema a lo que vamos a desarrollar hoy, la bendición del manto. Vamos a orar, nos ponemos en las manos del Señor. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia. Te venimos pidiendo, rogando de tu misericordia, de tu bondad, sobre todo lo que vamos a hacer este día. Háblanos a través de tu palabra. Utiliza mi boca, mi lengua, Señor, para que se traslade el mensaje como tú lo has planeado para bendición de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarle entonces un poquito acerca de esto. Hemos hablado en muchas ocasiones de los tipos de mantos que hay y de cuánta cosa hemos hablado. Manto significa cobertura. El manto es una prenda de vestir del sacerdote. Y obviamente es una prenda que cubre la desnudez. En algunas versiones bíblicas la palabra capa también se traduce como manto. Y también dice que las mujeres utilizaban un manto para demostrar reverencia hacia una persona. Pero fíjese usted que me llama mucho la atención que en este versículo que acabamos de leer, dice la Biblia que cuando Jesús iba entrando en esa pollina, en ese asno, dice que la gente decía: Hosana, Hosana al rey que viene, Hosana en las alturas. Hosana significa esa palabra, sálvanos ya. Y me llamó mucho la atención porque cada uno de ellos, dice, puso sus mantos. Entonces vamos a entrar al tema. El primer punto quiero que lo miremos en Génesis 41, 14, la traducción Nuevo Mundo. Dice de la siguiente forma: y Faraón procedió a enviar y llamar a José para que lo trajeran apresuradamente del hoyo carcelario. Por lo tanto, él se afeitó y mudó sus mantos y entró a donde Faraón. Como usted está en casita también conmigo, mire usted, vamos a ver qué bendiciones trae el manto que Dios nos da, el manto que Dios nos provee. El primer punto que quiero desarrollar con usted, se lo vamos a personificar y lo vamos a poner en la vida de este hombre llamado José. Ya hemos visto en otras ocasiones el significado de la palabra José. José significa el que Dios le añade. Pero lo que me llama la atención en este versículo es que hay un manto de José. Hemos visto también cómo hemos visto a José con todos los mantos que se le han otorgado en la Biblia.
Y a este manto de José le vamos a poner una nueva oportunidad. A José, mire usted lo importante, estamos hablando de la bendición del manto. A José, su padre le hizo un manto de colores, una túnica de colores. Pero sus hermanos le tuvieron envidia a José por ese manto y se lo quitaron. Mire usted, por eso es interesante ver todo lo que conlleva el que estas personas le pusieron sus mantos a Jesús. O sea, les entregaron sus viejas vestiduras, les entregaron, tal vez al Señor le están diciendo: ya no quiero que esto me cubra, ni la tristeza, ni la pobreza, ni la amargura. El manto de José era un manto bendito, por eso la bendición del manto. Se lo había dado su padre, era un manto de colores que personificaba que José era el preferido de su papá o de su papá. Ahora, ese manto fue lleno de sangre, ese manto se lo llevaron, ese manto provocó una mala noticia, ese manto fue un mal recuerdo para Jacob. Luego, hermano, dice que le quitaron ese manto y le pusieron un manto de prisionero, lo vendieron a José. Luego de que José se quitó ese manto, le dieron un manto, hermano, de siervo. Él estuvo en la casa de Potifar. Luego de ese manto volvió otra vez a la cárcel y estuvo prisionero, estuvo esclavo José. Pero quiere decir que todo eso es el manto de José. Estoy tratando de trasladarle esa bendición. Él tenía un manto que Dios le había dado. Era un manto de que le decía: tú te llamas José, el que Dios añade. Ahora viene José y con todo lo que ha atravesado y con toda la situación difícil que él ha pasado, hermano, pensó tal vez José en algún momento en la prisión de que ya no tenía oportunidad de realizar lo que Dios le había dicho. Recuerde que a José le había dado sueños el Señor. A José Dios le había mostrado que él iba a estar sobre su familia, que él iba a ser esa lumbrera que los iba a guiar. Y por eso le puse que este manto es una nueva oportunidad. Dice que mandó a llamar el rey, vamos a enfocar ese ángulo. El rey mandó a llamar a José para que viniera a su presencia y lo sacó del hoyo carcelario. Y dice que entonces se afeitó José y se quitó el manto de la cárcel, se quitó el manto de prisionero y pasó a un manto. ¿Sabe usted? Cuando él llega con esos nuevos vestimentas, una vestimenta limpia delante del rey, entonces le dice Faraón: ahora te voy a poner una nueva vestidura, ahora vas a gobernar sobre el pueblo, vas a ser el segundo al mando, solo yo estaré encima de ti. Entonces esa nueva oportunidad que le dieron a José era aquella promesa que le había dado el Señor hacía muchos años atrás. Nuestras oportunidades más importantes van a llegar cuando menos las esperemos. Entonces, sepamos aprovechar las oportunidades. Sepamos saber en qué momento tenemos que tomar lo que Dios nos está dando. Saber tomar la bendición. Como estamos en casita, yo creo que todos estamos hoy siendo bendecidos también. Gracias al Señor por todas las redes sociales, los que nos escuchan en Facebook, en YouTube. Por la radio también nos bendecimos. Entonces vamos a poner acá: saber, hermano, tomar la bendición. José, mire que por eso es que la bendición del manto, saber tomar mi bendición. Hay gente, hermano, que Dios le está enviando la bendición y no la sabe tomar. Dios le está enviando la bendición y no la sabe aprovechar. Yo le he dicho a los hermanos, y tal vez los que estamos en casita digan: no me molesto, pastor, pero hemos estado orando para que Dios nos mande un alivio en esta pandemia. Hemos estado orando para que el Señor quite la pandemia. Entonces viene Dios y, como dice Jeremías 33:6, yo te voy a dar la salud y te voy a dar la medicina, te la voy a enviar. Entonces Dios envía en medio de la pandemia la medicina. ¿Cuál es esa medicina? Es una medicina preventiva que se llama vacuna. Dios la está enviando. Así que tal vez no me quiero meter en el punto de el que no se quiere vacunar, pues no se vacune. Para el Señor no se vacuna. Pero el que se quiere vacunar, Dios te está enviando el medicamento preventivo. Sabe aprovechar y sabe tomar tu bendición. El manto de José es que Dios te está diciendo: te estoy dando una nueva oportunidad. ¿Cuántos ahora, hermano, en este tiempo de pandemia podemos entender que Dios nos ha dado una nueva oportunidad? Mire el manto, las bendiciones que trae. José nos dice que hay una nueva oportunidad. En Éxodo 29:5, Biblia al día. Váyase conmigo acá. Oiga lo que dice la Biblia al día. Tomarás las vestiduras
Y le pondrás a Aarón la túnica, el efod, con su manto. Y el pectoral, el efod, se lo sujetarás con el cinturón. Oiga esto. Estamos viendo ahora al sacerdote, al sumo sacerdote Aarón. Estamos viendo esta figura tan hermosa. Y entonces dice que Aarón le dieron una bendición, le pusieron el manto. El manto significa que lo cubrieron. El manto significa que ya Dios no quiere ver toda su podredumbre. Dios ya no quiere ver su miseria. Dios ya no quiere ver los señalamientos del enemigo, sino que le pone un nuevo manto de bendición. El manto de José es que Dios te da una nueva oportunidad para que salgas de ese hoyo carcelario y puedas, hermano, tomar tu bendición. Ahora viene Aarón. A una vez que te sacó el Señor del lodo cenagoso, que Él extendió su mano, Dios te saca y te dice: eres apartado para el oficio. Y te manda la bendición del manto. Te manda la bendición de una nueva vestidura. Te manda la bendición de una nueva cobertura. Y de que todo aquello que en el pasado te había estado rodeando se reduce a la impotencia. Entonces le dice el Señor a Moisés: toma a tu hermano, le vas a poner una túnica. Oiga esto, en este versículo aparece la palabra túnica y aparece la palabra manto. Como que hay una diferencia. El manto que le estaba poniendo era un manto de sacerdote, el manto del servicio. Entonces, usted que está en casita y que me está siguiendo a través también de las redes sociales, ¿verdad? Usted ahí que tiene su lápiz, ¿verdad? Vaya conmigo aquí, Aarón, ¿verdad? El sacerdote o el sumo sacerdote, hermano de Moisés, apartado para el servicio. En este punto lo vamos a poner apartado para el oficio, apartado al oficio. Fíjese usted, hermano, que nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, Dios está diciendo: te voy a poner un nuevo manto, te voy a quitar la tristeza, te voy a quitar el llanto, te voy a quitar la pobreza, te voy a quitar el menosprecio y te voy a dar un manto de sacerdote. Te voy a dar un manto que va a simbolizar que tú estás apartado, que tú estás consagrado para el servicio del Señor. Entonces miren lo interesante. Lo apartan a Aarón para el servicio. Todos los creyentes somos sacerdotes espirituales porque estamos en la dispensación de la gracia. Dice la Biblia que Él nos llamó para ser pueblo santo suyo, reyes y sacerdotes delante del Señor. Entonces todos los creyentes somos sacerdotes espirituales para ofrecer sacrificios espirituales lavados en la sangre poderosa de Cristo. Entonces el Señor lavó, hermano, lavó nuestras heridas. El Señor lavó nuestros pecados, los perdonó, perdonó los pecados tuyos, perdonó los pecados de tus hijos, el pecado de nuestra familia, el pecado de nuestra casa. El Señor lo quitó. Hemos sido perdonados. Entonces ahora, por ese perdón, Dios te aparta para el oficio. Dios te limpia. Tú mismo decides consagrarte y entregarte para el Señor. Entonces acá le vamos a poner perdón de pecados. Ahora, como sacerdote, tú puedes ofrecer sacrificios, porque dice la Biblia que el sacerdote primero tenía que ofrecer él. Primero tenía que ofrecer él y después tenía que ofrecer el perdón de pecados para el pueblo. Tenía que ofrecer primero el sacerdote un corderito, ¿verdad? Para que luego presentara todas las ovejitas que traía el pueblo para el perdón de los pecados. Todos somos esos sacerdotes. Todos hemos sido llamados para este oficio. Y qué lindo, hermano, esa oportunidad que nos da el Señor, que nos dice: tu casa, tu familia, la voy a llenar de mi presencia para que juntos todos ustedes puedan servirme en mi casa, dice el Señor. Pero no es así nomás que vas a llegar y vas a servir. Mire, primero te van a sacar de la cárcel como José, luego como Aarón te van a apartar para el servicio del ministerio. Mire qué lindo la bendición del manto. Sigamos avanzando. Segunda de Reyes 2:14. Si usted se está fijando, lo estoy llevando de una manera cronológica. Fíjese usted. Segunda de Reyes 2:14, versión latinoamericana. Tomó el manto de Elías y golpeó el agua con él, pero esta no se dividió. Entonces dijo: ¿dónde está el Dios
de Elías. ¿Dónde? Y como volviera a golpear el agua, esta se dividió en dos. Y Eliseo atravesó. Ok. Me llama mucho la atención este versículo porque entonces estoy viendo que después de estar sirviendo al Señor, Elías, con el manto del oficio de profeta, existe ahora, y yo le puse este punto, el manto de Eliseo. Estamos hablando de la bendición del manto. ¿Qué bendición ahora hay sobre Eliseo? Hay una cosa muy importante. Dice la Biblia que Eliseo pidió doble porción. Entonces, mire, lo vamos a poner acá. Eliseo le dice a Elías: yo lo que necesito y lo que quiero es una doble porción del espíritu que tienes. Pero fíjese que le dice Elías: bueno, si tú has querido esto, tienes que verme cuando el Señor me arrebate, porque a mí me va a llevar el Señor. Entonces Eliseo lo que le dice, y de una vez lo vamos a poner aquí: yo lo que quiero es una doble porción de lo que tú tienes. Entonces, mire, ¿cuál es la bendición de José? Una nueva oportunidad. ¿Cuál es la bendición de Aarón? Que lo apartaron para el oficio. ¿Cuál es la bendición de Eliseo? Que tiene un ropaje que le dejaron como legado porque él pidió una doble porción. Quiere decir que Eliseo tuvo que haber hecho el doble de milagros de lo que hizo Elías. Fíjese usted qué interesante. Algunos dicen que Elías hizo 7 milagros y Eliseo 14. Hay otra escuela que dice que Elías hizo 16 milagros y entonces Eliseo hizo 32. De la manera que lo miremos, lo interesante es que la unción doble o la unción duplicada estaba en Eliseo. Entonces aquí estoy viendo la bendición del manto. Yo quiero decirte hoy, en este punto que estoy llegando, decirte en casita: hermano, ¿qué manto tienes? Quiero decirte qué manto eres el que tú estás buscando, o con qué manto te estás arropando, o qué manto actualmente tú ya no quieres tener. Porque yo te vengo a mostrar hoy que hay mantos de nuevas oportunidades, hay mantos que Dios te aparta para el oficio, y hay mantos que te dan un legado para seguir desarrollando una misión, hermano, espiritual. Como volvió a golpear el agua Eliseo, esta se dividió en dos. Entonces quiero que vea algo con esta versión latinoamericana. Dijo Eliseo: ¿dónde está el Dios de Elías? Recuerde que Eliseo ya tenía el manto de Elías en la mano. Dice que Eliseo vio cuando fue arrebatado su Señor, porque dice que le dijo: Padre mío, y sus carros de a caballo. Entonces Eliseo vio partir a su padre espiritual. Él pudo verlo, él estaba presente en ese momento. Y entonces Elías dejó caer el manto y Eliseo toma el manto. Usted conoce la historia. Cuando Eliseo toma el manto, yo quiero que mire esto, porque cuando Eliseo golpeó el agua, no fue por falta de respeto a Dios, o tampoco fue por falta de respeto a Elías, sino que, quiero que lo vea de este punto, sino que lo que está haciendo Eliseo ahí es una súplica a Dios para que confirme lo que le había designado como sucesor de Elías. Si usted se fija en este versículo, dice que volvió a golpear el agua, o sea que Eliseo golpeó 2 veces el agua. Si usted está en casita ya conmigo, 2 veces. 2 veces golpeó, porque la unción que iba a venir sobre Eliseo era doble porción. Por eso se lo tengo anotado allá: una doble porción de lo que Elías tenía. Entonces, hermano, mire, perdóneme, ¿por dónde voy ahorita? Diciéndote: Dios te está apartando para el oficio. Dios te sacó del lodo cenagoso y te puso un ropaje real. Y Dios está poniendo una porción duplicada de su unción sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Dios está depositando el doble de lo que tienes que desarrollar. Ahora Elías, hermano, fue llevado al cielo. Y Eliseo pregunta: ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está aquella promesa? Yo estoy viendo partir a mi Señor. ¿Dónde está la promesa? Eso es lo que está diciendo. Le está haciendo una rogativa al Señor. Y entonces es contestada inmediatamente
esa respuesta y Dios acude a la promesa. Y entonces podemos encontrar que Dios, hermano, siempre respalda a sus ungidos. Mire qué lindo la bendición del manto. Mire qué lindo lo que puedo mostrarle, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aquel mismo Dios que bendijo a Elías y bendijo a Eliseo, ese mismo Dios va a actuar sobre tu vida, ese mismo Dios va a actuar sobre tu familia, y ese mismo Dios te va a poner un ropaje de un legado de bendición. Porque hay una bendición del cielo sobre nosotros. Hay una unción, hay un manto de bendición sobre nosotros. Hay un manto de poder de parte del Espíritu Santo sobre nosotros y sobre su pueblo. En el siguiente versículo, voy a avanzar, y estoy avanzando de manera cronológica. Ruth capítulo 3, verso 15. Versión Félix Torres Amat. Oiga esto. Y añadió: extiende el manto con que te cubres y tenle asido con ambas manos. Extendió ella y teniéndole, le midió 6 medidas de cebada. Se los cargó a cuestas. Así cargada entró a la ciudad. Ok, caemos al medio, caemos a la mitad del tema. Usted sabe que esta palabra y este nombre, Ruth, significa amiga. Eso significa Ruth. Me llama mucho la atención porque ahora hay una bendición en el manto. Ya vimos la bendición en el manto de José, nueva oportunidad. La bendición en el manto de Aarón, lo apartaron para el oficio. La bendición del manto de Eliseo es un ropaje de legado con una doble porción. Pero ahora, mire la bendición del manto de Ruth. Usted que está en casita diga el manto de Ruth. Es una carga, pero fíjese, mire que yo le puse así, ¿verdad? Porque eso es lo que encontré aquí. Es una carga próspera. Es una carga próspera. Mire, voy a tratar de mostrárselo de esta manera, como lo mire yo. La carga del Señor es fácil y la carga del Señor es ligera. Mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. El punto acá es que estamos hablando del manto. Ruth tenía un manto de Moab, pero ese manto Ruth lo dejó, ese manto Ruth lo abandonó, ese manto Ruth renunció a eso. Y entonces Ruth le dice a Noemí: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué le estaba diciendo a Ruth? Estamos hablando en el sentido espiritual. Voy a tomar esa cobertura tuya, Noemí. Voy a tomar ese manto tuyo ahora, Noemí. Y entonces Ruth cambió su manto. El manto de los moabitas era un manto de maldición. El manto de los moabitas era un manto, hermano, de miseria, porque dice la Biblia que Noemí había corrido hacia Moab porque había oído que había prosperidad. Sí, había prosperidad económica, pero la prosperidad espiritual no estaba allí. Mire, hay mucha gente que va hacia otros países, y yo no quiero que me vaya a malinterpretar lo que le voy a decir, pero hay mucha gente que va a otros países a buscar la prosperidad económica, pero no busca la prosperidad que Dios en realidad quiere, la prosperidad espiritual para tu vida. Entonces, Ruth lo entendió. Yo necesito, dice Ruth, una prosperidad diferente. Yo he vivido por años en esta nación de Moab y no he visto el mover, no he visto el poder, no conozco a ese Dios que oigo hablar a Noemí. Quiero conocer a ese Dios, y por esa razón Ruth se va con Noemí, la amiga Ruth. Lo interesante es que en esta versión Félix Torres Amat se le acerca Booz. Extiende el manto con que te cubres. Extiende ese manto. Yo te vengo a decir, hermano y hermana que me oyes, familias que me están oyendo hoy, extiende el manto de tu cobertura, porque Dios va a depositar una carga llena de prosperidad sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu empresa, sobre todo lo que hagan tus manos. Dios te dice: extiende esa cobertura, extiende ese manto, porque yo voy a bendecir. Ese manto lo voy a bendecir. El manto que tú tienes tiene bendición, hermano.
Entonces Ruth lo extiende y le dice: tómalo con las dos manos, porque lo que viene es grande, lo que viene es fuerte, lo que viene es poderoso. Extiende ese manto. Y ella lo tendió, y mire usted, le cayeron 6 medidas. Oiga esto: cebada. Cebada era la señal para el que va a ser arrebatado. No es el trigo es aquel que se queda en la tribulación, pero la cebada son los primeros frutos. La cebada es el que es arrancado primero. La cebada es el que es arrancado antes de la cosecha. Entonces, el manto de Ruth es la prosperidad que viene sobre los hijos que creen en el arrebatamiento. La prosperidad es la bendición que viene sobre las manos trabajadoras. Ruth no estaba, hermano, viviendo de gratis. Dios te dice hoy: extiende tu manto para poder llenarlo con toda la carga de prosperidad espiritual que tiene para ti. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Extiende el manto. Son manos trabajadoras. Ruth no estaba, mire esto, Ruth no estaba ociosa. Ruth no estaba sin hacer nada. Ruth estaba trabajando. Entonces, voy a ponerlo aquí, hermano, para los que también anotamos: nuestras manos siempre están ocupadas, porque la carga que tienes en tu mano es próspera. Dice la Biblia que entró Ruth a la ciudad cargada. Dice ahí que entró cargada. ¿Cómo vas a entrar a tu casa después de que Dios te bendiga con esta bendición tan poderosa y hermosa? Vas a entrar cargado. ¿Cómo vas a entrar a la ciudad? Vas a entrar cargado, pero cargado de bendición, cargado de prosperidad. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Hermano, Ruth hizo todo lo correcto. Esperó con paciencia. Ella trabajó todos los días, iba a trabajar, era difícil, pero ella iba. Y vos la bendijo. Puede entonces este versículo estimularnos a la fe, a creer que lo que estamos haciendo, hermano, no es en vano. Déjame decirte, hermano, que estás tal vez sintonizando en este momento y te preguntas: pero yo trabajo y no veo la prosperidad de Dios. Dice Dios: tu trabajo no ha sido en vano. Solamente extiende con tus dos manos el manto que tienes, porque lo voy a cargar de prosperidad hoy, dice el Señor. Ese día llegó Ruth a trabajar, pero no se imaginaba la bendición que llevaba para su casa. Le pusieron 6 veces la medida. 6 es número humano, número de humanidad, tu esfuerzo humano. Dios va a bendecir tu esfuerzo humano. Dios no va a dejar que no haya recompensa ni tan siquiera para un vaso de agua que tú le hayas servido a un siervo de Dios. Dios no se queda con esa bendición. Dios te va a llenar siempre con esa bendición. Dios te va a prosperar. Dios te va a llenar. Dios te va a alumbrar con su manto de misericordia. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a entrar al punto 5. Quiero que me acompañe a Juan 19:23, nueva versión española. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su manto y lo hicieron 4 partes. Una parte para cada soldado. Además, la túnica. La túnica no tenía costura. Estaba tejida toda entera desde arriba. Entonces, ok, entramos al punto 5. Ponemos el ejemplo tan hermoso, la bendición del manto de Jesús. Usted sabe y conoce, ¿verdad?, que Jesús, pues, significa salvación. O sea, la bendición de Jesús es salvación. Eso es lo que nos habla. Jesús es salvación. Pero lo que me llama la atención, y este punto es el que quiero ministrar, porque este manto de Cristo es el ejemplo máximo, obviamente, ¿verdad? Pero me está hablando de un cumplimiento profético. Un cumplimiento profético.
quiero que ponga un poquito de atención en esto. Usted conoce la historia de Jesús, conoce la historia del manto de Jesús. Me llama mucho la atención porque vuelvo a encontrar en este versículo una diferencia, así como lo encontramos en el punto 2 cuando habla de Aarón y que dice que tenía un manto y tenía una túnica. Acá también dice que Jesús tenía un manto y tenía una túnica. Pero dice que los soldados cogieron el manto y lo hicieron 4 partes, pero dice que también la túnica tenía una costura que era de una sola pieza. 2 cosas distintas. Yo no te estoy hablando de la túnica hoy, yo te estoy hablando del manto, específicamente de la bendición de ese manto. Y mire usted, dice acá que hubo un cumplimiento profético. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito en el Salmo 22:18. Para los que anotan en casa, ahí usted que está en casita, busque esa versión. Porque se estaba cumpliendo una profecía en los Salmos 22:18. Se estaba cumpliendo, hay un cumplimiento profético. Entonces quiere decir, el manto de nuestro Señor Jesús nos ministra salvación, nos ministra sanidad y cumplimiento profético para su iglesia. Entonces es una administración de sanidad, es una administración de perdón. Cristo tuvo que ir al Calvario, tuvo que morir para perdón de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Mire qué lindo este manto, porque los soldados estaban acostumbrados a apropiarse de las ropas de los que crucificaban, pero no sabían que ese manto era un manto profético. Ese manto de Cristo era un manto que traía bendición. Entonces dice que en 4 partes, 4 es el número de equilibrio. O sea que hay una unción de salvación, hay una unción de sanidad, hay una unción profética y hay una unción de redención. Quiere decir que hay una bendición cuádruple o una tetrabendición en ese manto. Porque dice que lo partieron en 4 para ponerle un equilibrio, para que tú puedas entender que el cumplimiento de Dios va a venir a nuestras vidas tarde que temprano. Cristo vino a romper toda maldición en una cruz. Recuerda que el que moría en una cruz, dice la Biblia, que era conocido como uno que tenía maldición, pero viene Dios y dice: yo voy a romper eso. Yo no voy a dejar que ustedes vayan ahí, sino que yo me voy a hacer maldición por ustedes, porque Dios los ama. De tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Por qué partieron en 4 ese manto? Porque estamos viendo la manifestación de Cristo como, dice la Biblia, como becerro, siervo, como león de la tribu de Judá, como guerrero victorioso, como un águila. Nos habla de aquellos que tienen una mayor visión, y también como con cara de hombre, con los sentimientos humanos, con los deseos humanos. Hermano, que el Señor pagó por todo esto en una cruz para que nosotros pudiéramos ver ese cumplimiento profético. Y dice la Biblia que inmediatamente de eso el velo del templo se rasgó en 2, dando la señal de que ahora usted y yo podemos entrar en el lugar santísimo y adorar al Señor, porque ahora estamos siendo habilitados con la bendición de ese manto. Antes de que Cristo fuera a la cruz, utilizó ese manto demostrándonos el servicio. Dice la Biblia que después de que les dio la Pascua y después la Santa Cena a los discípulos, el Señor se quitó el manto y se lo puso en su mano, y dice que lavó los pies de sus discípulos. Hermano, perdóneme, yo estoy tratando de dejarle esto. Tu casa, tu familia está siendo bendecida con un manto, el manto del Señor. Yo te vengo a decir hoy, está bajo cobertura ministerial, gloria a Dios, porque eso es lo que trae la bendición del manto. Trae nuevas oportunidades, trae, hermano, oficios que tienes que desenvolverte, trae legados que tienes que desarrollar, te trae una bendición de prosperidad y te trae cumplimiento profético, pero tienes que estar bajo la cobertura. Entonces Jesús nos demuestra que el manto que él portaba tenía una bendición. Y mire usted,
nos dio una administración que su sangre es sangre redentora. Es una sangre que ministra paz, que ministra gozo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas hoy? No del maestro. ¿Qué necesitas del Señor? ¿Qué necesitamos del Señor? ¿Necesitamos perdón? Él te puede perdonar. ¿Necesitas bendición? Él puede bendecirte. ¿Necesitas misericordia? Él te consuela. ¿Necesitas prosperidad? Él te llena con su riqueza espiritual. Yo te vengo a decir hoy, hay bendición en el manto. ¿Qué manto más hermoso el de nuestro Señor? Porque quiere decir que Jesús pagó el precio por todos nosotros. Quiero avanzar un poquito más, ir aterrizando con el tema. En Juan 21:7, voy a leer la Reina Valera actualizada. Oiga esto. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Voy avanzando con esto, y el tiempo también ya me está avanzando. Mire usted, quiero que mire usted conmigo. Ahora voy a ver el manto de Pedro, porque fíjese que yo pensé que el tema lo había terminado acá, pero encuentro un sexto manto. Hay muchos mantos en la Biblia, pero de lo que estoy hablándole es de la bendición específica de este manto. Pero fíjese, hermano, que ahora veo a Pedro con una unción interesante. Recuerden que estamos en el año 2021, año de la recuperación. Entonces, Pedro nos enseña algo interesante. Pedro obtuvo una bendición del manto, y con esa bendición él recupera el honor. Voy a hablar un poquito de esto. Déjenme desarrollarlo. Vamos a ver. Pedro deja los caminos, ¿verdad? Negó al Señor 3 veces. Y Pedro se decepciona. Y hermano, y vuelve a hacer su trabajo secular, regresa. Y entonces se van con él Juan, se va Jacobo, porque trabajaban con él. Y dice la Biblia que Jesús resucita. Pero como Pedro estaba desenfocado, como Pedro no sabía qué hacer, él pensó que su Señor, pues obviamente no iba a resucitar. Él tal vez no tenía la certeza, no había aprendido muy bien la lección. Pero mire la misericordia de Cristo. Cristo resucita, y mire qué lindo, porque Él va al encuentro de sus escogidos. Él va al encuentro, hermano, de los que en realidad Él ama. Y entonces se aparece, hermano, en la orilla de la playa, y ellos están a una poca distancia, pescando, haciendo su esfuerzo, tratando de lograr recuperar un poco de lo que ellos tal vez habían perdido. Dice que toda la noche habían estado trabajando, pero no lograban nada. Y el Señor entonces se les aparece y les dice: hey, tiren la red a la derecha. Lo que me llama la atención, usted conoce la historia. Cuando ellos la tiran a la derecha, y entonces Pedro, junto con Juan y los que estaban ahí, están recogiendo las redes, vienen atestadas de peces. Y hermano, reconoció Juan ese milagro, porque el Señor ya lo había hecho anteriormente. Y dijo: Juan, Pedro, es el Señor. Pero me llama la atención que cuando Pedro recapacita, cuando Pedro entra en sí de nuevo, entonces dice: se ciñó el manto, pues se lo había quitado. Hermano, perdóneme, yo estoy tratando de ir aterrizando con el tema. No sé si ya me he dado a entender. Hay bendición en el manto, no te lo quites. ¿Qué manto, pastor? Pues no te quites el manto que Dios te dio. Hay varios mantos malos que no le quise hablar de eso, porque lo que estoy hablando es de la bendición del manto. Por ejemplo, el manto de Naamán no era bendito, era un manto que ocultaba la lepra de Naamán. Por eso no le hablé de ese manto.
No le hablé tampoco del manto del ciego Bartimeo, porque ese manto del ciego Bartimeo ocultaba la pobreza de aquel ciego. Estaba pidiendo a la orilla del camino. No, le estoy hablando de los mantos que tienen bendición en la Biblia. Y entonces Pedro había botado ese manto. Había recogido el manto, hermano, de la bendición secular. Había recogido el manto de la riqueza secular. Había recogido el manto del esfuerzo humano. No había depositado su confianza en Dios. Había perdido la esperanza. Pero fíjense qué interesante. ¿Por qué Pedro se ciñe el manto para tirarse al agua? Por eso le puse aquí, Pedro entendió, mi manto de bendición, voy a recuperar mi honor, voy a recuperar mi servicio, voy a recuperar lo que se me fue quitado. Voy a ir otra vez a los pies del Señor y le voy a ir a pedir perdón. Eso es lo que nos está enseñando Pedro. Jesús se manifiesta a su pueblo haciendo por nosotros lo que nadie más puede hacer. Y lo que ellos no esperaban. Hay gente que no espera que Dios actúe de esa forma, pero Dios lo hace. Es una providencia divina que se extiende hasta las cosas más minuciosas que nosotros ni pensamos. Qué felicidad hay para aquel que reconoce al Señor en todos sus caminos, que reconoce sus faltas y su pecado. Entonces Pedro es un manto que nos enseña que él recupera esa bendición. Pero ¿sabe qué? Reconoce su falta. Hermano, él retornó a los pies de Cristo. Él sabía que ya no podía continuar su vida sin el Señor. Él supo que, hermano, mire usted, Pedro, él supo que había regresado a su vida antigua, pero sin Cristo. Hermano, y sin Cristo no podía pescar nada. Sin Cristo le fue mal toda la noche. Sin Cristo tenía carga. Sin Cristo había oscuridad. Sin Cristo hay tinieblas. Sin Cristo no hay perdón de pecados. ¿Entendió eso Pedro? Cuando el Señor se apareció en la escena, todo cambió. La noche se tornó en claridad. La bendición que no había apareció. El esfuerzo de su trabajo fue recompensado. ¿Entendió Pedro en un instante que sin Dios no somos nada? Por eso se ciñó ese manto. Dijo, no hombre, yo me lo quité. Me quité el manto del ministerio. Me quité el manto de mi servicio. Me quité el ropaje de mi legado. Me quité aquel ropaje que me traía prosperidad. Me quité el manto de un cumplimiento profético. Lo voy a recuperar, dijo Pedro. Me lo voy a volver a poner. Y no me importa que me moje. Y no me importa lo que diga la gente. Que me importa que critiquen, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago por el Señor. Mire qué lindo el mensaje de Pedro. Nadie se pierde con obedecer órdenes que solamente Cristo nos la da. Nadie. Es cuando Dios te dice, hazlo a la derecha, pero esta vez hazlo en mi nombre. Y Pedro dijo, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y tiró la red a la derecha en el nombre de Jesús. ¿Qué te vengo a decir hoy, hermano, que me estás oyendo? Si has probado cualquier cosa y no te ha funcionado, entonces yo te invito a que pruebes a Cristo. Ve a tu trabajo y di, ahora lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Voy a volver a emprender el negocio en el nombre de Jesús. Voy a volver a efectuar este trabajo que no me funcionaba, pero lo voy a hacer ahora en el nombre de Jesús. Cuando hacemos a Cristo parte de la ecuación, obtenemos honor y bendición. Voy a finalizar y tal vez me ayudan con un fondo musical, por favor. Segunda de Timoteo 4:13. Reina Valera actualizada. Váyase conmigo aquí. Termino con el punto 7. La bendición de estos 7 mantos personificados en estos hombres. El último es Pablo. Mire lo que dice segunda de Timoteo 4:13. Trae, le dice a Timoteo, ¿verdad? Trae cuando vengas el manto que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los rollos, especialmente los pergaminos. Un versículo corto, pequeño, pero muy significativo. Pablo significa pequeño,
Vamos a ver, vamos a terminar bien acá. Pablo significa aquel que se hizo humilde. Pablo significa aquel, hermano, que empieza a poner nuevos cimientos. Pero ahora, como estamos hablando de la bendición del manto, Pablo tenía un manto. Ese manto representaba algo tan especial. Ese manto, Pablo lo llevaba donde sea. Había sido entregado a Pablo ese manto. Cuando Pablo estaba sin Cristo, se llamaba Saulo. Y todo lo que hacía Saulo no era la voluntad de Dios. Pero una vez que se le aparece Jesús en el camino a Damasco, Saulo muere en ese momento. Y resurge el verdadero hombre que Dios había apartado para ese oficio. Tuvo que quitarle el Señor el manto a Saulo para darle el manto a Pablo. Pablo lo había olvidado. No sé qué fue lo que pasó. No sé qué fue lo que pasó en Troas, pero algo sucedió. Pablo le dice a Timoteo: cuando me vengas a visitar, puede ser que, déjeme poner un postulado, puede ser que en este momento Pablo ya estaba en la cárcel, puede ser que lo hayan ido a capturar ahí en Troas y de la premura, porque yo no creo que haya sido un olvido natural, de la premura que lo capturaron y lo llevaron, dejó eso allá, dejó hermano en la casa de Carpo el manto, dejó los rollos y dejó los pergaminos. Ese manto le hacía falta a Pablo. Me voy a enfocar solo en el manto. Solo estoy tratando de poner un postulado para poder ministrar lo que Dios hablaba en mi corazón. Ese manto de Pablo me enseña a mí que el manto debe ser un implemento ministerial. Así como Pedro tenía un manto, apóstol, así como Jesús tenía su manto o tiene su manto. Recuerde que Cristo dice que va a regresar con su manto y va a venir manchado de sangre. Y en ese manto, en la orilla del manto, dice que Él es fiel y verdadero. Ese manto viene salpicado de sangre, el manto de nuestro Señor. El mismo manto que tal vez Elías le dejó a Eliseo, un manto de legado. Pero ahora Pablo lo tiene y dice: no, este manto es muy especial porque tipifica el ministerio que me fue entregado, predicarle el evangelio a aquellos que no tenían ninguna posibilidad de venir al evangelio. Dice Pablo: yo me voy a encargar de llevarles el evangelio a todos aquellos a los cuales no tenían ninguna posibilidad de venir a Cristo. Ese fue el manto que le dejaron como legado a Pablo. Era un implemento ministerial. Todo ministro que ha sido ordenado por el Señor debe de portar su manto con dignidad y honor espiritual. Déjenme pensar eso, que tal vez Pablo por un arresto sorpresivo en la casa de Carpo, dejó él ese manto. Estaba prisionero en un calabozo, tal vez estaba en aquel calabozo húmedo donde estaba Pablo, frío, pero le escribe una carta a su hijo espiritual y le dice: no, tráeme el manto. Dejé mis escritos y dejé la palabra. Fíjense que, mire qué interesante, nos habla de los rollos. ¿Cuáles son los rollos? Eran sus escritos, eran aquellas cartas que iban a llegar más adelante a Tesalónica, la carta que iba a llegar a Corinto, las cartas a los romanos, esos rollos. Pero el pergamino me habla de la palabra escrita, de la Biblia, me habla de los escritos de los profetas, me habla de los salmos, palabra escrita. Los rollos, lo que tú escribes. Bendigo a todos aquellos que todavía escribimos. Son asignaciones ministeriales. Asignaciones ministeriales. Ese manto de Pablo
no quería perderlo, porque era una asignación. Entonces lo vamos a poner acá. No puedes ejercer ministerio si no estás cubierto. Entonces este manto representaba una asignación. Y con esto finalizo. Una asignación espiritual. Mire qué lindo. Hemos desarrollado la bendición de estos 7 mantos. Quiero traer, como siempre lo hacemos, un pequeño resumen. Yo me siento bendecido por esta palabra. La bendición del manto. Le hemos personificado con 7 personajes, valga la redundancia. Quiero que lo vea conmigo nuevamente. Recapitulemos. Vimos el manto de José de una manera cronológica. El manto de José tenía una bendición. Nos habla de que ese manto es un manto de nuevas oportunidades. El manto de José es que sé cómo tomar una bendición y no desperdiciarla, la oportunidad. Es Dios que te está diciendo: este manto es un manto de bendición, tómalo. Dios te va a honrar y Dios te va a dar tarde que temprano tu nueva oportunidad. Eso nos enseñó José. Número 2, vemos a Aarón. Le dice Moisés: Aarón, ven para acá porque Dios me ha dado una orden. Dice que te tengo que vestir con una túnica y te tengo que poner un manto. Ese manto es que tú estás apartado para el oficio. Ya te sacó del calabozo como sacaron a José para darle un manto de honor. Entonces ahora viene Dios y te dice: te voy a dar el manto del oficio. Te voy a dar este manto que significa que se te han perdonado los pecados y que ahora eres libre para ejercer el servicio en el ministerio. Como punto 3 vimos a Eliseo. Eliseo recibió el manto de Elías. Le pusimos que era un ropaje delegado, un ropaje en el cual se representaba la doble porción que había pedido Eliseo. Es una doble porción donde él empezó a ejecutar el trabajo ministerial como un legado y la bendición fue doble. Eso nos enseñó Eliseo. Como punto 4 vimos a Ruth. Ruth nos enseña que el manto que portamos es un manto de prosperidad. Es que Dios te va a empezar a enviar toda su carga ministerial, pero una carga ministerial con prosperidad. Es el que te va a decir: extiende tus manos y agárralo bien, porque vas a entrar cargado a la ciudad. Vas a entrar cargado a tu casa. Tus manos van a estar ocupadas con toda la bendición que tengo para ti, dice el Señor. Como punto 5, vemos el manto de Jesús. El manto de Jesús en la cruz nos habla del cumplimiento profético. Cuando los salmos escribieron acerca de Jesús, estaban escribiendo de que iban a cumplirse en él todas aquellas cosas para que nosotros fuéramos salvos. Entonces ese manto de Jesús sana, ese manto de Jesús limpia, ese manto de Jesús cubre, es un manto de redención, es un manto profético. Ese cumplimiento profético nos enseña que esa sangre que Jesús derramó en el Calvario es una sangre redentora. Qué lindo. También vemos a Pedro. Tal vez Pedro había perdido toda ilusión y se había vuelto a sus caminos antiguos. Pero el Señor se le aparece de nuevo. Y cuando Pedro pensó que todo lo había perdido, Pedro tomó un manto antiguo, regresó a sus andadas, como decimos popularmente. Pero no le iba bien, toda la noche había trabajado y no había pescado nada, hasta que Juan le dijo: el que te está diciendo que tires la red a la derecha es el Señor. Cuando Pedro hizo eso y obedeció a la voz del Señor, él recuperó las fuerzas, él recuperó la prosperidad, él recuperó la bendición. Entonces entendió que era el Señor. Pedro recupera su honor que había perdido. Pedro reconoce su falta y se vuelve a poner el manto que había dejado. Esa bendición del manto la vuelve a poner, se tira al agua y se va a los pies de Cristo y le dice: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y el Señor le da una oportunidad, como lo hizo con José. Nuevas oportunidades. Y terminamos con Pablo. Pablo nos enseña que todo ministro debe de tener su manto. Todo ministro debe permanecer bajo cobertura ministerial. En la casa de Troas
pusimos un postulado. Tal vez fueron a hacer un arresto sorpresivo ahí, y de esa manera pudo haber dejado olvidado el manto Pablo. Pero le escribe a su hijo Timoteo desde un calabozo, desde un lugar frío, hermano, y hostil, y le dice: ¿sabes qué? Tráeme el manto. Allá lo dejé, trae los rollos, allá dejé todo lo que yo anotaba en las prédicas, todo lo que yo anotaba, lo dejé allá. Tráeme las escrituras, tráeme la Biblia, porque también la dejé por allá. Pero no se te olvide el manto que dejé en la casa de Carpo. Miren lo interesante, el implemento ministerial, el implemento de Pablo era su manto, era una asignación espiritual. Él había botado el manto de Saulo y ahora tenía el manto de Pablo, una nueva persona, una nueva criatura según a los deseos de Cristo. Mire las bendiciones, nuevas oportunidades, apartados para el oficio, ropaje de legado, carga de prosperidad, cumplimiento profético, recuperas el honor y lo tienes como un implemento ministerial. Te hablé de la bendición del manto. Gloria al Señor. Tú que estás ahí en casita, solo quiero que inclines tu rostro. Siento una presencia del Señor en este momento, que yo sé que también va a llegar a tu casa, ahí donde estás. No importa si estás escuchando la radio, si estás en el televisor, por el Facebook, en un celular, en una tableta, en una computadora, por el YouTube. No sé por dónde estás, pero déjame orar por ti. Padre eterno, mira estas familias necesitadas de tu palabra. Ayúdanos para que podamos percibir y recibir toda la bendición que tienes para nosotros. Entendemos, Señor, que tu bendita palabra viene antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Oro, Señor, por todos aquellos que todavía no conocen de tu verdad y de tu palabra. Que tu Espíritu Santo los convenza de justicia, de juicio y de pecado. Oro por aquellos que alguna vez estuvieron en el camino de la fe y se apartaron, Padre Santo. Oro por ellos, que por tu Espíritu Santo vuelvan de nuevo a los caminos, Señor. En el nombre de Cristo, oro también por aquellos que están en los hospitales. Oro por los que están en las clínicas. Oro por los que están en las clippers, Señor, en los seguros. Que en cualquier lugar, en un triaje, no sé, que sea tu Espíritu Santo que los rodee ese lugar. Que los ángeles provoquen en ellos recuperación, ministración espiritual. Señor, envía a tus ángeles para que ninguno de tus siervos perezca. Envía la paz necesaria. Que el sistema respiratorio, Señor, de estas personas vuelvan a su estado normal, que los pulmones sean sanados, Señor, en el nombre de Cristo, que se recupere la salud. Oro, Señor, por aquellos que están en la primera línea de batalla. Oro, Señor, por esta nación, que apartes todo virus y toda contaminación. Ayúdanos, Padre, blíndanos espiritualmente para que ningún virus entre en nuestra casa y en nuestra morada. Oro, Señor, para que llenes de gracia a tus siervos, para que llenes de poder y de fortaleza a tus hijos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Danos, Señor, ese manto de bendición. Danos ese manto de salud. Danos ese manto de sanidad. En el nombre de Cristo. Oramos también y bendecimos las ofrendas, los diezmos y las aportaciones que tu pueblo hace al ministerio. Que por tu Espíritu Santo sean bendecidos. Que por tu Espíritu Santo, Señor, también reciban toda bendición. Y que ellos puedan, Señor, recompensarse. De alguna forma el Espíritu pueda recompensarlos también. Todo el esfuerzo, Señor, mira a los servidores, todo el esfuerzo que ellos hacen para prestar el servicio en el ministerio. Bendice su esfuerzo. Provéele, Señor, los aditamentos necesarios. Al que no tiene combustible en su vehículo, provéele. Señor, al que tiene su trabajo, dale un mejor salario. Y al que no tiene, provéele un buen empleo. Declaramos que los mejores trabajos de esta ciudad son para nosotros. Declaramos que los mejores sueldos de esta ciudad son para nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, te honramos y te bendecimos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Deseo, mi hermano, mi hermana, familias que han estado escuchando esta palabra, a todos los que están a través de la radio, la televisión, el Facebook y todos los medios, que haya sido de mucha bendición esta palabra. Si te ha gustado el mensaje y ha sido de bendición, compártelo. De mi parte, deseo
Que Dios te bendiga poderosamente.